Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa del análisis de Diputados TV. Vamos a compartir estas 2 horas para, cerrar este año parlamentario, este año 2021, que nos ha dejado muchas heridas y también nos ha dejado muchas reflexiones. Hola, Laura Serra, ¿cómo estás? Hola, Último día del año. Último día ya. Bueno, digamos que sí, último día para Diputados TV, aquí en vivo. Bueno, nosotros seguimos trabajando hasta el 31, sí, por lo menos en los otros medios, trabajando, sin descanso, porque, la información sigue. Y bueno, el calor, los contagios, la información hay que seguirla contando. Todos los días, todo el tiempo, hasta último minuto, pero si hoy es el último día hábil, ya mañana la mayoría de las personas se están preparando para celebrar. Veremos en qué condiciones, muchos en soledad por el aumento de los contagios, pero concluyendo ya una etapa, un año que llegó hasta último día con sesiones, como pasaba últimamente, ¿no? Ya varios años donde el 30 o el 29 nos encuentra con sesiones importantes y con temas muy trascendentes. ¿Cómo estás, Marcos Giorgetti? ¿Todo bien? Va? Un gusto estar aquí con ustedes. Como decías, el último día hábil aquí en el Congreso. El 31 es asueto para todas las instituciones públicas. Y, como decían, un diciembre que fue igual al del año pasado, con muchas sesiones, incluso hasta último momento con lo que sucedió ayer en el Senado. Vamos a estar contando porque involucra también a lo que fue la última sesión en la Cámara de Diputados. Claro, porque esta semana se volvió muy intensa en el Congreso de la Nación, se estuvieron discutiendo temas importantes. Hoy además es un aniversario, el primer año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también de la Ley de los 1000 días, la 27.611 y la 27.610. Y hay actividades, el Congreso de la Nación va a realizar una serie de actividades, ahora en un ratito van a estar comenzando, para conmemorar aquella discusión que a las 4:20 de la madrugada se definía, así que un 30 de diciembre del año pasado, a esta hora estábamos todos un poco descansando porque fueron jornadas muy intensas. Y también ese 30 de diciembre se discutía aquí en la Cámara de Diputados la reforma a la fórmula de actualización de las jubilaciones, ¿no? Sí. Temas que se habían cruzado en las cámaras, así que era un diciembre, un 30 de diciembre, hiperintenso. Claro, hay que recordar que el cambio en la movilidad jubilatoria, corregime, Aman, pero creo que arrancó el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Sí. Puede ser que fue motivo de muchos memes, sí, de muchos comentarios, y justamente esta votación, digamos, cruzada en el Senado, porque en el Senado estaban trabajando y avanzando en la aprobación de la ley del aborto legal, y en diputados, un poco aprovechando que todos los focos de la atención estaban puestos en el Senado, Diputados avanzaba con la nueva ley de movilidad jubilatoria, que en definitiva terminó viendo un poco, ya concluyendo el ejercicio 2021, que, resultó ser favorable para el Tesoro, no para los jubilados, pero sí para el Tesoro, porque si se hubiese aplicado la fórmula de 2017, los jubilados hubiesen cobrado bastante más. En términos reales, han perdido los jubilados alrededor de 7 puntos de lo que deberían haber cobrado según la fórmula de 2017. Claro, ¿no? Recordemos cómo había sido esa discusión, ¿no? Porque parece que fuera súper lejana, pero pasó hace un año nada más, sí, y la anterior un par de años antes, atrás. Mientras se discutía el aborto en el Senado, en diputados se estaba dando sanción definitiva a la ley que establece el cálculo para el aumento de las jubilaciones con el índice de precios y el índice de salarios. Un mix, una fórmula que permite poner esas dos combinaciones, cuando la que se había aprobado en el año 2017 tenía que ver con la inflación. Entonces, si es más grande la inflación, cobras más, en definitiva. Y eso, exacto, es lo que vos haces referencia ahora. Exactamente. Y según los informes de la OPC, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que todos los meses emite un documento, un trabajo sobre la ejecución presupuestaria, da cuenta, además de, cómo se ejecutaron las distintas partidas de las diversas áreas nacionales, también cómo se está ejecutando el gasto. Tiene ese apartado, digamos, específico de jubilaciones. Sí, siempre tiene un párrafo dedicado al tema jubilatorio, y lo que se ha visto es que justamente en términos reales, es decir, deflacionado el monto, los jubilados han cobrado menos de lo que efectivamente hubiesen percibido
si estuviese vigente la de 2017. Que convengamos que también aquella movilidad jubilatoria de 2017, que como vos bien decías, tenía como variable de ajuste la inflación, fue justamente incorporada porque pensaban que la inflación iba a ser muchísimo menor. Claro. Entonces también, digamos, el gobierno de entonces, de Mauricio Macri, pretendía ahorrar o de alguna manera reducir costos en materia de previsión social por medio de esta nueva fórmula, esa nueva fórmula de movilidad. Sí, la realidad fue que la inflación a partir de ese año 2018 se disparó y no baja del 50%, salvo en el 2020 porque hubo pandemia y hubo también ahí una decisión del gobierno nacional actual de ajustar de otra manera y de resolverlo de una forma distinta. Bueno, retrotrayendo la situación al año 2016 en definitiva, al 2017 en verdad, porque ahí fue la reforma también en un diciembre, recordemos. Un 19 de diciembre, con una movilización, con una represión tremenda, con una suspensión de sesión, con la retomada al día siguiente, con un paro nacional. Día, sí, es que venimos de diciembre cargaditos. Pero y no fue la excepción. Que esa doble sesión permitió que las calles y la plaza del Congreso, sobre todo, estuviera repleta de manifestantes más interesados en la sesión del Senado que en lo que estaba pasando en diputados, contrario a lo que fue la reforma previsional del 2017, donde la plaza estuvo repleta de aquellos que querían manifestarse en contra de lo que se estaba modificando en términos previsionales. Pero diciembre... ahí fue muy hábil el oficialismo en hacer coincidir esas dos fechas. Sí, pero estábamos repasando antes que el 11 de diciembre se aprobó en diputados el aborto y en Senado la discusión de la reforma previsional y los días después, 20 días después, se hizo el traspaso de proyectos y se terminó aprobando. Pero este diciembre es un diciembre un poco más tranquilo, por lo menos, ¿no? Aquí en el Congreso, sí. En el Congreso, aunque ayer hubo sesión en Senado. Ayer hubo sesión en el Senado, exactamente, y si quieren podemos ir compartiendo lo que sucedió. En definitiva, que es que se aprobaron los cambios que habíamos estado comentando que se propusieron aquí en el debate de la reforma de bienes personales en la Cámara de Diputados. Un proyecto que había surgido por el senador Carlos Caserio en octubre, en medio de la campaña electoral en el Senado, recayó en la Cámara de Diputados. Por iniciativa de la oposición se puso a consideración, se emplazó la Comisión de Presupuesto, se obligó a que el debate estuviera en agenda y el oficialismo al momento de llegar al recinto llegó al dictamen en comisión y después en el recinto llegó con cambios a esa media sanción del Senado, que son los que ayer se terminaron ratificando con 37 votos positivos y un solo negativo, y los compartimos. Primero, se sube el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, que actualmente está en 2 millones, pasará a ser de 6 millones el mínimo para pagar el impuesto a los bienes personales. También se aumenta de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente. Casa-habitación es aquel inmueble que se utiliza como hogar. Esta es la base del proyecto. Esto es lo que también venía de aquel proyecto original que se aprobó en octubre, ¿no? Exacto. De este año en el Senado, que es lo que quería la oposición en definitiva de Juntos por el Cambio, pero también de otros espacios opositores, como por ejemplo el Bloque Federal, que se aprobara el martes de la semana pasada en diputados. Exactamente, ese es el espíritu en concreto de la ley, que la inflación que se viene acumulando año tras año no termine por terminar haciendo que entre muchísima gente a pagar bienes personales, que es un impuesto que se piensa para los grandes patrimonios. Sí, además porque se desvaloriza, ¿no? Sí. Con la inflación, el valor de tus autos, de tu casa, y eso hace también que cuando tenías algo de un precio, de un valor, años después, sea menor. Exactamente, algo que pasó también con ganancia, que se tuvo que actualizar, que se va desnaturalizando el objetivo del proyecto cuando se sancionó. Segundo punto, ambos montos se ajustarán anualmente por la inflación. Esto es importante para que no tenga que volver a existir una actualización del Congreso. Queda ya establecido que se ajusta por IPC, haciendo un cálculo de octubre a octubre de cada año para el periodo fiscal del 2022, que es cuando va a empezar a regir. Por eso se apuraron y sancionaron la ley antes del 31 de diciembre para que esté vigente para el 2022. Para el periodo fiscal del 2022 se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre del 2021 para hacer el cálculo de lo que se tiene que pagar
por ese año fiscal. Porque son, igual que ganancias, que se pagan anticipos, ¿no? Se pagan como una aproximación y al año siguiente se ajusta con la nueva aproximación y así se va abonando el tributo. No es como, por ejemplo, el IVA o como otros tributos que se pagan vencido, ¿no? Con el cálculo anterior, digamos. Y después de esta masterclass de contabilidad, seguimos con los cambios. Aquí sí es donde se desató la discusión en sí de los artículos con la oposición, que lo vimos en la Cámara de Diputados, que motivó que una parte de Juntos por el Cambio, o gran parte de Juntos por el Cambio, rechazara este proyecto, que en definitiva se puso a debate por iniciativa de Juntos por el Cambio, y es el tema de las alícuotas más altas. El oficialismo introdujo una serie de cambios. Se incrementa, en definitiva, a partir de esta sanción, la alícuota máxima para bienes en el país de 1,25 a 1,5 para los patrimonios mayores a 100 millones de pesos. Esto calculado siempre en valor fiscal de los inmuebles y de los bienes. Es decir, porque puede pasar que con 100 millones de pesos a valor de mercado muchísima gente lo supere, Claro. pero es valor fiscal. Y además porque los inmuebles en Argentina están valuados, están tasados en dólares, ¿no? Sí, Y además. eso se mueve mucho en relación también a la brecha que hay entre el peso y el dólar, en definitiva, Está más tasado allá en de el lo mercado, oficial. ¿no? Claro. En valor de dólar. Bueno, se aumenta entonces un 0,25% por ciento la alícuota de aquellos que superen los 100 millones de pesos, y la otra reforma de la alícuota también es un aumento del 0,25%, un 1,75% para los patrimonios mayores a 300 millones de pesos. Esto era una suma en concreto que da unos 16.000 contribuyentes que quedaban entre estas dos alícuotas más grandes, y que era el motivo de la discusión de lo que Juntos por el Cambio consideró un aumento de impuestos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados por el aumento de estas alícuotas. En sí no es un aumento de impuestos en general, porque lo que busca la ley es actualizar lo que la inflación va haciendo ingresar en el impuesto, pero sí es un aumento de la alícuota para los que tienen mayores patrimonios. Esto es justamente las modificaciones que se le incorporaron el día del tratamiento en comisión, que fue Sí. un rato antes, digamos, de la sesión, y es lo que rechazaban desde Juntos por el Cambio y desde otros bloques, como por ejemplo los libertarios, que también lo rechazaron, o el bloque De Córdoba federal, ¿no? Que Exactamente, también pero se lo que le opuso. permitieron, sobre todo los aumentos a los grandes patrimonios, es conseguir adhesión desde la izquierda, que son los otros bloques que han jugado en el quórum y en la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, sobre todo porque no tienen bancas en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados, y con la que el oficialismo mostró otra manera de negociar y conseguir votos, que se ha abierto en este nuevo Congreso, en esta nueva Cámara de Diputados, después del recambio del 10 de diciembre. Quedan dos últimos ítems para repasar. Tiene que ver con los que tienen bienes en el exterior, que también hubo modificaciones. Se incrementa la alícuota máxima para los bienes en el exterior. En el caso de patrimonios mayores a 18 millones de pesos que estén en el exterior de argentinos, será del 2,25% la alícuota, es decir, 0,5 más de si lo tuvieran aquí en el país. Y para evitar este incremento se da la opción de que aquellos contribuyentes que quieran pueden repatriar, y se les hace una especie de perdón de esa alícuota máxima si traen de nuevo las divisas al país. Y una última también, que esto también generó una discusión con la oposición, que se delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de disponer la baja de alícuotas cuando se realice la repatriación de los activos financieros ubicados en el exterior. Esto supone para la oposición una delegación de facultades que son propias del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. El oficialismo aclaró que solamente el Ejecutivo puede hacerlo a la baja, discrecionalmente, el cambio de las alícuotas. Claro, porque parte de la discusión tiene que ver con eso. ¿Qué responsabilidades tiene el Congreso para modificar impuestos? Que es lo que decide, en definitiva, la Constitución Nacional. Dice que es por la Cámara de Diputados donde tienen que ingresar ese tipo de proyectos, pero acá se está planteando una facultad delegada para disminuir impuestos, no para aumentar. ¿Es la misma concepción, en definitiva? ¿Se piensa desde el mismo lugar?
la delegación de facultades para subir que para bajar impuestos, o se piensa en definitiva que son alternativas distintas, que es más discrecional subir impuestos que bajarlos? No, es lo mismo, es la misma atribución, es delegar en el Poder Ejecutivo una facultad que es propia del Congreso de la Nación. Y lo mismo va a pasar con la cuestión de las retenciones, que también estaba planteado en el artículo 81 del proyecto de presupuesto 2022 que fue rechazado, que preveía una prórroga de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo para fijar las alícuotas de las retenciones al campo hasta 2024. Pero con el rechazo del presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados, esta facultad, esta prórroga de facultades al Poder Ejecutivo quedó trunca. Entonces se está, de alguna manera, hay una discusión muy grande en gobierno sobre qué hacer ante esta situación, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de las retenciones agropecuarias, que implican 2 puntos por lo menos del PBI. Es una de las mayores fuentes de ingresos que hoy tiene el Tesoro Nacional. Y de no mediar un decreto, una resolución antes de que fenezca la delegación concedida por el Congreso, digamos, las retenciones pueden volver a cero. Sí. Y ese es un tema, digamos, que hoy por hoy está trabajando gobierno y que la oposición está muy alerta ante esta situación, porque si no llega a mediar un decreto que de alguna manera establezca las alícuotas para 2022 en las retenciones, van a tener que mandar una ley al Congreso. Claramente, porque también lo que pensaba con respecto a esto que decís, la facultad delegada está dada en definitiva por la emergencia, ¿no? Es algo que se constituyó a partir de las emergencias que se aprobaron en el 19 y se ratificaron en el 2020 en el contexto primero de la emergencia que planteó el Gobierno Nacional cuando asumió y luego por la pandemia. Mira, es así el tema. En 2019 la ley de emergencia que se aprobó, no bien asumió Alberto Fernández, permitía al Poder Ejecutivo fijar las alícuotas de las retenciones con determinados topes. 33% para la soja, 15% para el resto de los productos. Más te lo sintetizo rápidamente. Esta delegación termina mañana. Termina mañana. Con lo cual, si el gobierno no hace nada de acá a mañana, esas retenciones pueden caer. Digamos, el valor de las alícuotas pueden volver a cero. Entonces, que es un financiamiento importante del Estado Nacional. Exactamente, estamos hablando, por eso reitero, es un daño fiscal que se podría generar muy importante para el fisco, para el Tesoro. Así que bueno, el gobierno tiene que definir rápidamente a ver qué va a hacer con esta situación. Todo esto consecuencia de una decisión del Congreso de rechazar el presupuesto, ¿no? También, digamos, convengamos que esta delegación de facultades y que sea ratificado o no por el Congreso en un presupuesto no es lo que admite la ley de administración financiera. Claro, no debería estar no debería estar incluido en el presupuesto, sino que debería ser una ley autónoma en definitiva, lo que pasa es que Guzmán lo hace. El ministro Guzmán sabe que este tipo de cuestiones difícilmente las pueda aprobar con una ley aparte. En cambio, dentro del fárrago de artículos que incluye el presupuesto, es mucho más fácil de que pase, ¿no es cierto? Pero no pasó. Pero no pasó. Entonces, esta es la complicación que inesperadamente tiene que enfrentar el gobierno por estas horas. Ver cómo lo sortea, ¿no? Porque también la Comisión de Trámite Legislativo, que es el que analiza los DNU, va a tener una nueva composición y va a ser complejo aprobar de manera más automática, como se venía haciendo hasta ahora, los decretos de necesidad y urgencia. Y siempre con temas retenciones, decretos, es una situación complicada, ¿no? Sí, en este caso no sería por DNU, sería por resolución. Exactamente, por una resolución. Es un tema, la verdad, muy complejo, que ahora, bueno, si quieren se los cuento rápidamente, pero si sacaran una resolución el año que viene, fijando las nuevas alícuotas, podría ser judicializable, porque hay un fallo de la Corte de 2014 que dice que el gobierno, que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para emitir, para dictar o para definir las alícuotas de las retenciones, por cuanto tienen un componente tributario. Y por lo tanto, al tener un componente tributario, tiene que discutirse en el Congreso.
Así que la verdad es un problemón. Es un gran problema. Un problemón de fin de año. Pero a lo que voy es que como un rechazo al presupuesto no es solamente una cuestión política, sino que también tiene aristas económicas y muy importantes. No solamente es la forma en que se distribuyen los recursos con la coparticipación, acá vemos otro de los escollos que se genera por el rechazo del presupuesto. Pero lo vamos a profundizar en un ratito porque me parece súper interesante las consecuencias que ha traído y que va trayendo el rechazo del presupuesto, porque ahora tenemos que irnos hasta el móvil. Ahí está Sofía Raimundes, que nos va a comentar un poco esta actividad que se va a desarrollar ahora a las 18 horas respecto del año de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y veo que estás muy bien acompañada por una querida amiga mía personal, pero también una gran compañera de Diputados TV, que en su momento también nos acompañó muchísimo aquí en el aire de Diputados TV. ¿Cómo estás, Sofi? Sí, Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para Laura y para Marcos en el piso. Y como bien lo estabas adelantando, estamos muy bien acompañadas aquí en la explanada de nuestro Congreso con Laura Canigia, la jefa del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la HCDN, para hablar sobre esta actividad que se viene desarrollando ya hace algunas horas el día de hoy en conmemoración de la implementación en ley por parte del Senado hace un año de la IVE, y es la número 27.610, este corpóreo que están interviniendo ahora. ¿Cuál es la importancia de intervenirlo y además el mensaje que dan a la sociedad a un año de su implementación? Hola, buenas tardes. Hola, Aman, ¿cómo estás? La verdad que para nosotros es importante hoy que no pase desapercibido este aniversario. Sabemos que hacia adentro del Congreso generó muchos años de lucha este derecho y que todavía hay muchas resistencias de algunas legisladoras y legisladores, pero tenemos que entender que es una ley, que hay que defenderla, que es un derecho público que se puede ejercer de forma privada, cotidianamente en la vida, que todavía es muy difícil ejercerlo, porque como todo derecho hay que después poder defenderlo todos los días. Entonces, para nosotras era muy importante que hoy institucionalmente la Cámara dé un mensaje fuerte posterior allá al informe que sacó el Ministerio de Salud de cómo se ha intervenido y cómo ha cambiado nuestras vidas de las personas gestantes. No solamente las mujeres abortamos, también abortan los varones trans, abortan distintas personas todos los días de la vida, y esta es una realidad que le pasó a tu abuela, a tu bisabuela, nos ha pasado en la historia de la humanidad desde que existimos. Así que era muy importante que este día no pase desapercibido y que podamos poder comunicar cuál es el derecho que estamos defendiendo y dando todos los días esta nueva batalla para que en cada rincón de Argentina la ley se cumpla, se respete y cada una pueda acceder, cada una, a este derecho. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Mam, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, en esa misma plaza, a unos metros nomás de donde el año pasado una multitud muy importante se reunía para seguir el debate, ¿no? Te quería pedir una reflexión en torno a la importancia de la relación entre justamente el Congreso de la Nación a través de su discusión parlamentaria y el seguimiento de la ciudadanía a partir del debate parlamentario de una ley como esta, pero que también generó que muchas más personas se acercaran a la actividad parlamentaria. Sí, yo creo que, bueno, que vos lo sabés bien, la gran mayoría de las jóvenes, les jóvenes, empezaron a conocer cómo funciona el Congreso. Las transmisiones en vivo que hacíamos desde el canal en ese momento batieron récords. Nunca en la Cámara alguien había visto tanto público, no solamente las comisiones en vivo, los debates del 2018, que fueron muy ricos porque fueron más de 730 personas que pasaron, sino que las personas empezaron a comprender cómo funciona el Congreso a partir de ese debate, por el interés, porque esta ley les modificaba realmente la vida a las personas, sobre todo a las jóvenes que se pusieron quizás más al hombro esta lucha y que todos los martes llenaban este Congreso. Y un poco lo del corpóreo y las intervenciones también tienen que ver con ese 2018, que si recordás los martes, las ilustradoras ponían unos cartelitos y unos dibujos alrededor de toda la manzana del Congreso como para abrazar y para mostrar esa lucha. Y esto viene también a dialogar con todo ese proceso, que creo que fue fundamental también para el Congreso, ¿no? Para esta falta de comunicación que hay, sobre todo de qué es lo que se hace desde acá adentro, de si se trabaja o no se trabaja entre gallos y medianoches, en qué horario se trabaja, cómo son las sesiones. Yo creo que el debate público de esa ley, por primera vez, por lo menos en los tiempos que pudimos vivir nosotras, ¿no? En estos últimos
38 años de democracia, puso en evidencia y puso en discusión un derecho fundamental, hizo que toda la ciudadanía lo discuta y vea cómo es el proceso de una ley, entienda el paso por las comisiones, entienda las votaciones, conozca hasta los diputados y las diputadas, porque convengamos que son muy pocos quienes son conocidos, esa es una de las funciones del canal, ¿no? Poder hacer conocer a todos los demás diputados y diputadas, y en ese momento también se puso mucho en conocimiento quiénes eran los que legislaban y en qué sentido legislaban. Creo que además de nuestro derecho personalísimo, que es el derecho a la autonomía de las personas, que es el derecho que nos diferenciaba sobre las masculinidades biológicamente hablando, creo que al Congreso le sumó mucho en ese sentido, le sumó a que la ciudadanía se involucre dentro de los procesos de las leyes, que no había pasado nunca en estos 38 años de democracia. ¿Qué va a pasar con ese corpóreo intervenido, con esas letras, esos números? ¿Dónde van a estar? Hoy están en la explanada del Congreso, ahí en las escalinatas. Qué buena pregunta. ¿Dónde vamos a poder verlo en los próximos días, digo? Va a estar ahí en algún lugar. Mira, la idea original era que pueda estar como las urnas de los 30 años de la democracia dentro del anexo, para que los compañeros, los trabajadores, las trabajadoras puedan convivir con esa presencia y que las personas que visiten puedan también apreciarlo, pero estamos pensando y estamos en tratativas de que se vaya a Tecnópolis el corpóreo, para que no solamente se pueda ver desde acá adentro, sino que pueda tener acceso al público. Tecnópolis abre en unos pocos días, abre la semana que viene de nuevo. Así que muy probablemente el corpóreo se vaya a Tecnópolis, por último, al stand del Congreso. Perfecto, te quería preguntar también, porque ese día se aprobó la ley de los 1000 días, la queremos siempre poner en relación porque fue un debate en conjunto. También es distinto la matriz, en definitiva, que se dio para esa ley, la de los 1000 días y la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí hubo un efecto importante multiplicador, ¿no? Hay una relación directa. ¿Cómo lo fuiste viviendo? Y también si tenés algunos datos sobre el efecto que ha tenido la aprobación de la ley en este primer año de implementación. Mira, yo creo que la ley de los 1000 días lo que hizo también es poner en debate una falacia que era, ¿no?, hablar desde el lugar de la maternidad o no, del deseo o no. La mayoría de quienes militamos, no sé si la mayoría, pero muchísimas somos madres y hemos militado con nuestros hijos. Mi hijo se hizo casi famoso por venir a todos los debates. Yo creo que mi bebé estuvo más en los debates que la mayoría de las diputadas y de los diputados. Podría contarle las horas que estuvo. Creo que esa ley lo que hizo, o lo que intenta hacer, es garantizar lo que las mujeres y personas gestantes también necesitamos, sobre todo en la vulnerabilidad de esta sociedad donde lamentablemente tenemos cifras de pobreza muy extremas en este momento, y es garantizar que tanto tenemos la garantía de esta ley que nos garantiza nuestro derecho a vivir si deseamos no tener, bueno, que también tengamos nuestro derecho a vivir si deseamos tener un hijo, tener una hija o tener un hijo, ¿no? Me parece que la completud de lo que pasó el año pasado tuvo que ver con eso, con no solamente que tengamos la garantía dentro de una política pública, dentro de los hospitales, de las obras sociales, quienes deseamos no tener, como que también lo puedan tener las que desean tener. Yo creo que, como también el informe que presentó la ministra de Salud, con las interrupciones, las 30.000 interrupciones de este año, como toda ley, es un proceso muy largo. Creo que se están dando pasos importantes, pero que todavía, obviamente, desde la centralidad de Buenos Aires a veces es muy fácil poder visualizar. Es mucho más complicado lo que pasa cada vez que uno se va más lejos de esta centralidad. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nosotras, que nos toca acá gestionar desde la Cámara y trabajamos muy fuertemente con la obra social, acá en el Congreso de la Nación, donde se debatió la ley, donde se logró, donde se impulsó, tenemos un solo lugar para poder hacer nuestra interrupción del embarazo. Con nuestra obra social, con la prepaga que hay, digamos, que completa el servicio de la obra social, realmente de toda la oferta. El relevamiento que hicimos, hay un solo lugar. Sí, exactamente. De la oferta hay un solo lugar donde realmente se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo como corresponde. Entonces, todavía es un proceso muy largo, pero creo que por lo menos la ley nos garantiza un piso donde podemos discutir desde otro lado. Ya no estamos cometiendo un delito, ahora estamos reclamando por un derecho.
Muchas gracias, Laura, por este momento. También, Sofi, gracias por traernos la voz de Laura y también las imágenes de esa ley 27.610 que va a quedar grabada en nuestra memoria. Y bueno, todavía pueden pasar para intervenirla, ¿no? Quienes quieran darse una vuelta y ver cómo está quedando y si quieren dejar alguna de sus firmas o algún dibujo o algún mensaje, también van a poder hacerlo aquí en las escalinatas del Congreso. Pero bueno, nos vamos a la primera entrevista, nos vamos hacia Tierra del Fuego para presentar a nuestra primera diputada entrevistada. ¿Cómo anda, diputada Mabel Caparrós? Bienvenida al Análisis de Diputados TV en este último día hábil del año. ¿Cómo la encuentra este cierre del 2021? Histórico en el Congreso de la Nación cuando pudimos dar tratamiento a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que creo que uno de los logros que va a pasar a la historia como acceso a más derechos, ¿no? Además de poner en discusión el tema, ponerlo sobre la mesa, pero además fue un debate muy rico el que se dio en el Congreso, así que nada, hoy feliz. Sí creo que falta mucho, estaba escuchando recién, ¿no?, hablar del tema y digo, creo que falta todavía recorrer, sobre todo alejándonos del gran centro que es Capital Federal, hacia el interior de la Argentina. Bueno, falta todavía modificar y mejorar la calidad de las prestaciones, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el acceso a los equipos que contengan y acompañen a la mujer que toma la decisión. Todavía está faltando, pero bueno, esta ley dio un gran paso, digamos, y fue una batalla muy larga, ¿no?, de mucho tiempo. ¿Qué tal, diputada Caparrós? Laura Serra la saluda, ¿cómo le va? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá con mucho calor, no sé, allá en Tierra del Fuego, ¿cómo está? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el turismo? Están viendo un resurgir de la gente que está veraneando y que está yendo para su provincia, que ha elegido la provincia de Tierra del Fuego para veranear. ¿Cómo está Tierra del Fuego hoy? Sí, Tierra del Fuego está con mucho turismo, ha sido uno de los lugares más elegidos por Previaje y está recibiendo la llegada de cruceros, de turistas por vía aérea, por vía terrestre, pero también es un lugar de una enorme migración porque esta provincia es un crisol de habitantes que han llegado de casi todas las provincias del país y esto hace que, bueno, en esta época del año la salida sea masiva, muchísima gente aprovecha para ir a visitar a sus familiares en las distintas provincias de la Argentina. Así que con mucho movimiento. Nosotros nos olviden que tenemos que pasar las 4 fronteras, tenemos que atravesar la aduana, así que con algunos tumultos, porque dificultades por el viento para que cruce la barcaza que atraviesa, digamos, que nos cruza en territorio chileno. La provincia de Santa Cruz que está teniendo sus requisitos para poder pasar por su provincia, con todas las dificultades que creo que deben darse en cada provincia de la Argentina. Pero bueno, por suerte muy bien y muy bien hasta ahora contenido toda esta ola de contagios que se viene dando en casi todos los lugares del país, tratando de contenerlo, de evitar que crezca siendo hisopados, continuando con una vacunación intensiva. Así que, bueno, con mucho trabajo y una temporada diferente, digamos, para todos, ¿no? Y respecto a la situación del COVID, van a pedir pase sanitario en Tierra del Fuego con esa situación bien que estaba marcando? Sí, se aplica a partir del 1 de enero un pase sanitario para quienes ingresan o PCR o vacunación completa, y para los eventos internos, eventos masivos, uso de instituciones públicas para deportes, o sea, canchas de fútbol, recitales, para todo eso se va a pedir el pasaporte sanitario a partir del 1 de enero comienza, y tiene que ver con la vacunación, ni más ni menos que, bueno, aquellos que estén vacunados, porque ¿qué está pasando? Lo que se está viendo claramente
es que aquellas personas que terminan en malas condiciones de salud son las que no han recibido las dosis de vacunas, que no se han querido vacunar. Y aunque parezca mentira, si bien los índices de vacunación son altos, todavía hay gente que no quiere vacunarse. Y bueno, eso hay que ir convenciendo, demostrando que aquellos que la pasan peor realmente son los no vacunados. Pero que además hay otra historia en esto, ¿no? Esta pandemia, esta cepa que está dando vueltas hoy es muy contagiosa, de rápido contagio. Esto altera otras cuestiones, por supuesto, altera la industria, altera el comercio, la asistencia a los trabajos en cualquier ámbito. Entonces, hay que tratar de controlar las medidas de prevención y vacunación. Y esto es lo que se está pidiendo, el pase sanitario consiste en esto, nada más. Diputada, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti. Con esto que decía usted de la contagiosidad de las nuevas variantes y lo que estamos viendo, y que ha sucedido tanto en diputados como en el Senado que en los testeos previos a las sesiones ya han aparecido consecutivamente casos de último momento que antes no aparecían. Antes todos los diputados que se testeaban para ir al recinto venían dando negativo por una cuestión de, obviamente, había menor circulación del virus en el país. ¿Usted considera que esto requiere nuevas medidas para el funcionamiento de la Cámara de Diputados? Porque se vienen sesiones extraordinarias. Sí, yo creo que deberían por lo menos repensarse. Sé que alguna diputada del bloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido, una resolución, algún proyecto de algo presentó en torno a esto. Esto tiene que ver con que finalmente teníamos razón. Cuando fue el pico de la pandemia, entre 2020 y 2021, que fue tremendo, nosotros queríamos continuar sesionando con este sistema de virtualidad y mixto para aquellos que viven en Capital Federal o están, digamos, cerca de la zona de Congreso, aunque sean otras localidades, pero más cerca que nosotros estamos a 3.000 kilómetros. Sí, muy lejos. Muy lejos. Y siempre fue un inconveniente todo el tiempo. Al principio de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, yo había presentado hasta un recurso de amparo en la Justicia Federal porque no había vuelos, no había forma de transitar por Chile, no había forma de cruzar a Gallegos, y Juntos por el Cambio no quería que sesionáramos de esta manera, y a mí me estaban privando, digamos, del derecho a poder continuar participando de aquello para lo cual me eligió la gente, que era participar del Congreso de la Nación, porque bueno, era el capricho de la negación, el negacionismo de que existía una pandemia y existían estas cuestiones de contagio y existían limitaciones físicas para poder trasladarnos. Finalmente se pudo acordar, pero ustedes recordarán, cada sesión era una historia con esto de la presencialidad, la virtualidad, que no queríamos sesionar, y a veces era imposible. Bueno, hoy lo están viviendo, o lo ha vivido Juntos por el Cambio, a raíz de una diputada que tuvo COVID al momento de ser dio positivo al momento de estar testeada, y ahí se dieron cuenta realmente de la limitación que nos impone este virus, que sigue dando vueltas y que sigue generando este tipo de situaciones. Así que por allí, con más reflexión por parte de la oposición, por ahí podamos de vuelta rediscutir el sistema de funcionamiento de la Cámara. Porque ¿qué va a hacer esto? Que muchos iremos porque tenemos esquemas completos de vacunación, pero quizás otros puedan resolver por edad o por patologías previas o por lo que sea, sesionar de manera virtual, y bueno, que puedan hacerlo. Y eso además va a reducir el número de personas que estamos dentro del recinto durante tantas horas en medio de una sesión. Ahora, me imagino... Además, sí, diga. Además lo que no se tiene a veces en claro es que el testeo es un momento, es una franja, el chequeo ese, porque uno puede estar en un periodo de ventana, dar negativo, y resulta que a las 10 horas o a las 12 horas o a las 24 horas dar positivo. Es decir, también esto hay que tener en cuenta. Por eso que los amontonamientos de personas en un mismo espacio físico, sin distanciamiento, sin posibilidades de tener, aunque sea lugares de ventilación buenos, son lugares ideales para el contagio. Igual en este contexto que se está viviendo en el Congreso, el recambio legislativo,
hace difícil pensar en una posibilidad cierta de esta situación, sobre todo por lo que se vivió en las últimas 2 sesiones, ¿no? Los quórums son muy ajustados, las relaciones entre los diputados van cambiando, van hablando también en el recinto para tomar decisiones de último momento en relación al devenir de la sesión. Me parece que el escenario es diferente al del año pasado respecto a cómo implementar un sistema mixto. ¿Lo está pensando en ese sentido también, diputada? Absolutamente, sí, es totalmente distinto. Pero bueno, frente a que esto, yo en lo personal creo que esto es como un pico ha hecho el esquema de la cuestión de contagios y todo esto muy rápido en verano, en una época como esta donde hay mucha actividad al aire libre, pero me parece que ya como el último empujón que está dando este virus y que me parece que vamos a entrar después ya en una etapa de más normalidad. De todas maneras es un tema a tener en cuenta. Sí, las relaciones son distintas, sí los vínculos son distintos, sí nos encontramos con una situación compleja en el Congreso de la Nación, donde seguramente va a haber mucho debate y mucha discusión a la hora de poder tratar cualquier tema, sobre todo si es un tema que requiere el Ejecutivo Nacional para poder continuar gobernando. Pero bueno, estamos dispuestos al diálogo y estamos dispuestos a conversar y ver qué es lo que pasa, y si no, cada uno, la historia lo juzgará y se tendrá que hacer cargo de lo que hizo, ¿no? Esto me parece porque nada es blanco o negro, la política son grises, la política son cuestiones intermedias, el poder mediar en algunos temas, poder resolver con acuerdos. La política no son los extremos, porque los extremos no están sirviendo a lo que necesita hoy la ciudadanía, ¿no? Y todos tienen errores, los hemos visto estos días, hemos visto esta Gestapo que se armó en algún momento en la provincia de Buenos Aires, hemos visto diputadas recién, digamos, asumidas, no sé ni siquiera se han completado su documentación, sentándose 10 minutos y después partiendo a Miami. Hemos visto muchas cosas en poco tiempo, entonces me parece que bueno, todo esto vamos a tener que observarlo y ver cómo se va dando. Diputada, ¿hay algún proyecto de ley que usted considere que debe ser prioritario de tratamiento en las sesiones extraordinarias si eventualmente estas se convocan, que es lo más probable que suceda? Digamos, dentro de... ¿hay un listado ahí tentativo de posibles temas a tratar? ¿Hay alguno que usted recomendaría fuertemente para que se debata en extraordinarias? Y yo digamos, formé parte de la Comisión de Ambiente y a mí hay una cuestión que es el tema humedales. Es un tema que en algún momento debe salir, deben buscarse los consensos. A la Argentina le está pasando de todo. Es decir, en materia ambiental está sufriendo un daño ambiental. Hoy con los incendios es impresionante. Entonces, a mí me parece que es fundamental el tema humedales, sin perjudicar a quienes allí producen, tratando de encontrar ese camino intermedio. Se hicieron tantas reuniones con todos los sectores involucrados, ¿no?, en el tema humedales, y bueno, finalmente nosotros sacamos dictamen, pero faltan otras comisiones. Ese sería un gran tema para sacar, un gran tema para que Argentina dé un pasito más en torno a esto, ¿no? Y después, bueno, hay que dar estado. Sí. ¿Qué está pasando con el tema humedales que no lo logran sacar? No sé, yo creo que hay mucha, está atravesado por intereses de todo tipo, intereses económicos, de todo atraviesa humedales. Pero es un tema que si uno lo piensa desde el cuidado ambiental, desde lo que está necesitando la Argentina, empezar a preservar sus recursos, es un tema que debería salir. Y debería ser, por lo menos, pensado como un primer paso, ¿no?, hacia este cuidado del ambiente. Miremos los incendios. Hoy toda la Argentina casi todas las provincias tienen incendios. Eso es daño ambiental. Literalmente cuesta mucho reponer, recuperar todas esas zonas que están bajo fuego. Bueno, digo, tenemos que cuidar lo que tenemos y parte de las riquezas que tiene la Argentina es el ambiente.
indudablemente. Hay una discusión en torno a si hay que penar a las personas que generan este tipo de situaciones de daño ambiental, cuánto, en qué manera. Argentina no tiene una gran tradición de trabajo justamente judicial en torno a los delitos ambientales. ¿Es un tema que tiene que incorporarse también a la legislación argentina? ¿Es un momento para poder debatirlo? Podría ser, habría que ver digamos, qué inquietudes tiene en este caso Juntos por el Cambio, pero yo lo que digo Juntos por el Cambio porque son, digamos, son los dos grandes bloques que van a estar en discusión en este tiempo. Pero sí también creo que Argentina tiene que empezar a hacerse de muy buen equipamiento. Es decir, creo que venimos de una situación indudablemente económica muy difícil, donde hubo que priorizar otras cuestiones, la pandemia hizo que se pongan muchísimos recursos en el sistema de salud de la Argentina, pero bueno, ya creo que he logrado eso. Estos próximos años deben tener buenos recursos para lograr el mejor equipamiento. La Argentina es extensa, tiene bosques inmensos de un valor incalculable, regiones de un valor incalculable, que cuando se dan estas situaciones de incendio, la destrucción es terrible, realmente las pérdidas para la Argentina son terribles. Entonces, me parece a mí que debemos entrar en ese camino, ¿no? Encontrar acuerdos, generar acuerdos con otros países o generar acuerdos entre provincias para poder comprar equipamiento para combatir este tipo de daño que se viene dando, por ejemplo, los incendios. Habrá que encontrarle la vuelta, pero me parece que es la hora de empezar a invertir en estos temas claramente en la Argentina. No solo la sanción, yo creo que más que la sanción es más importante la prevención, y si nos sucede como nos está sucediendo ahora, contar con el equipamiento necesario para poder ir y combatir este tipo de daño ambiental que se está produciendo a través de los incendios. Hay incendios en la Patagonia que se provocaron por rayos que cayeron. Sí. O sea, la gente sabe que provocó esto. Hay mucha sequía y altas temperaturas, y digamos en una tormenta cayeron rayos, inició el fuego. Bueno, pero tenemos que contar con el equipamiento para poder... Sé que hay un esfuerzo enorme por parte del gobierno nacional y sé que hay un esfuerzo enorme por parte de las provincias. Bueno, tal vez ahí tienen que asociarse, tal vez hay que encontrar la vuelta de que entre todos lograr un buen equipamiento que pueda trasladarse de una región a otra dentro de lo que es la Argentina, para poder combatir esto de una manera quizás más rápida y más fácil, ¿no? Bueno, por ahí promover ministerios de ambiente, ¿no? Porque muchas veces que tengan carácter de ministerios, en las provincias también estas carteras le dan un poco más de jerarquía a los debates, ¿no? Y a las preocupaciones, en definitiva. Las provincias en general tienen, pero a mí me parece que no pasa por los cargos, por generar estas estructuras, sino que además pasa por poner recursos. Creo que estos dos últimos... Nosotros tenemos una deuda de 44.000 millones de dólares, un poquito más, que estamos refinanciando con el fondo. ¿Qué hubiera pasado si tal vez un par de esos millones de dólares se hubiesen ido para equipar, ¿no? El equipar como corresponde o a las provincias o a la nación. Es decir, y que tener los equipos y la cantidad de helicópteros suficientes para contrarrestar estos incendios. Quizás si hubiese, nadie estaría discutiendo de la deuda externa. No fue para eso. Sabemos que se fue y no sabemos dónde. Pero si hubiese estado destinado a esto, nadie estaría discutiendo de la deuda externa. Entonces yo digo, hacen falta recursos. Lamentablemente no han sido estos 2 primeros años los mejores años. Los recursos que estaban se volcaron a salud, yo creo que no tengo los porcentajes, pero sí la mirada y el haber estado con los ministros de salud y conversando cuántos recursos se ha volcado de todos los presupuestos a esto. Bueno, quizás si viene un tiempo mejor, más ordenado ya con el tema salud, podamos empezar a volcar recursos a esto, que también es muy importante para toda la Argentina. Diputada, el Senado ayer confirmó los cambios que se le hicieron aquí en la Cámara de Diputados al proyecto de bienes personales. ¿Qué evaluación hace de esto? Y si es terminar el año un poquito mejor después de lo que había pasado con el presupuesto. Esta sanción en la que lograron imponerse con los números tan ajustados como están en ambas cámaras aquí en el Congreso. Y yo lamento que hayan sido tan ajustados. Lo mismo que nos pasó en el Congreso. A mí me parece que en la Cámara de Diputados, en nuestra Cámara,
la oposición tuvo un poquito más de criterio, ¿no? Y pidieron abstenerse a la hora de votar, se quedaron sentados. La verdad que en la Cámara de Senadores no aparece, es una vergüenza, porque además estamos hablando de mejorar mejorar la situación de tantos y tantas trabajadoras y trabajadores en esto que es bienes personales y ganancias y en lo que le retiene el Estado. La verdad es que no es incomprensible y en la herramienta que se le pudo dar al presidente de la Nación, que es una herramienta justa, porque es ir, digamos, tener la facultad de hacer las modificaciones necesarias para que sigan siendo protegidos estos cientos y miles de trabajadores que si no se modifica el piso van a empezar a pagar ganancias y bienes personales. Se van a ver afectados por esto. Entonces, la verdad que lo de ayer, incomprensible. Si hubiese sido cualquier otro tipo de ley, uno por ahí hasta lo justifica, porque bueno, pero me parece que en este tipo de leyes no se justifican estas ausencias más que como caprichos políticos, como no acompañamiento, como no se entiende. La verdad que sinceramente no se entiende. Yo digo, como no entendí tampoco la postura de presupuesto donde tantas provincias, incluida la mía, perdieron la posibilidad de tener planteadas obras que sí, quizás puedan ir viéndolas con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el presidente de la Nación, los gobernadores, pero en otro marco, ¿sí? La autonomía e independencia que le da a los gobernadores, saber que sus obras están planteadas dentro del presupuesto y que las pueden ir a reclamar y ya no ir a pedirlas, hasta esto, ¿no? Hasta digamos, trato de ponerme en el lugar de aquellos gobernadores que no son de nuestro espacio. Y digo, hasta esto se les negó, porque al no dar la herramienta presupuestaria, no se les está permitiendo tener esa guía. ¿Qué es eso? Es un presupuesto, ¿no? Una guía de lo que quiere hacer el gobierno, un gobierno con los recursos con los que cuente. Y las provincias saber que algunas situaciones que necesitaban, qué sé yo, acueductos, rutas, saber que están ahí planteadas y que las pueden ir peleando y reclamando hasta que se concreten en sus distritos. La verdad que estas cosas no se entienden ni siquiera como una herramienta para hacer campaña política. Pero por otro lado, además, esto que decir, vinieron a ponerle límite al kirchnerismo, nos vinieron a poner límite al kirchnerismo en el Congreso y andan viajando y paseando por el país dando serenatas, serenatas no, pero andan dando charlas por ahí y digamos que resultan siendo más interesantes aparentemente que estar acompañando a su bloque en las bancas, ¿no? Por último, diputada, ya y pedirle también una síntesis. El año que comienza ahora en muy poquitos días, se van a cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas y también 200 años de la ocupación de las Malvinas. Hay un proyecto de ley en el Congreso que busca justamente la capacitación de los empleados y trabajadores y agentes del Estado, de los tres poderes, sobre la causa Malvinas. Quería pedir una reflexión sobre esto porque es muy importante ese paso por un lado y esta historia que nos tiene a todos nosotros muy vinculados, ¿no?, respecto a la soberanía nacional. Sí, ahora el 3 de enero es el aniversario, sí. Se cumplen 189 años de la usurpación de la ocupación ilegal de Malvinas y los 40 años cumplimos de lo que fue la guerra de Malvinas. Yo creo que hay que malvinizar que está bien este proyecto que se presentó en la Cámara de Senadores, que tenemos que difundir Malvinas. Malvinas no es solo la guerra, Malvinas es un territorio de Argentina usurpado hace muchos años antes, que hubo una guerra en el medio, que en esa guerra se perdieron muchas vidas, que hubo, digamos, gente con mucho valor, que son nuestros veteranos, y que sí deben ser reconocidos y acompañados de manera permanente, porque bueno, pusieron su vida en juego para defender ese espacio de territorio argentino y fueguino. Pero hay que malvinizar, tenemos que sentir que esa parte es argentina, que Malvinas son argentinas, que Malvinas son parte de nuestro territorio y que en el siglo en que estamos viviendo no puede haber puntos coloniales en ningún lugar del mundo, no debería haberlos, y sin embargo siguen existiendo. ¿Qué significa esto? Significa que están saqueando los recursos naturales que pertenecen a otro país, en este caso pertenecen a Argentina. Hablamos de recursos pesqueros, hidrocarburíferos, es decir, recursos que son nuestros, los está saqueando y explotando otro país. Entonces me parece que es muy importante hacer conocer Malvinas, que los funcionarios que lleguen sepan
dónde están las Malvinas, qué son, qué significan, qué pasó con ese espacio de territorio argentino, y porque es como transferir el conocimiento, transferir el sentimiento, transferir este andar permanente que tiene que tener la Argentina para recuperar la plena soberanía sobre ese territorio. Yo creo que es muy bueno el proyecto y que seguramente va a ser tratado. Y este 40 aniversario, bueno, se están planteando desde el gobierno de la provincia, que es el gobernador de Malvinas, nuestro gobierno provincial, y nuestro gobernador Melella es el gobernador de Malvinas. Se están preparando una serie de eventos informativos, científicos, culturales, para poder poner, digamos, en discusión y a la vista de toda la nación lo que es Malvinas para nuestro país. Muchísimas gracias, diputada Caparrós, que tenga un buen año. La vemos seguramente el año próximo y le auguramos, bueno, que tenga unas felices fiestas este fin de semana. Ustedes, les mando un abrazo enorme, pásenla muy bien, cuídense mucho, hay que seguirse cuidando y que el 2022 sea un año donde podamos seguir resolviendo los problemas de tantos y tantas argentinas que no la están pasando bien, que lo sabemos y que, bueno, tenemos que trabajar para lograr mejorar su calidad de vida. Les mando un abrazo enorme, gracias por esto, por permitirme contarle a la gente qué estamos haciendo. Muchas gracias, diputada. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa cortita y seguimos en el análisis aquí en Diputados TV. Te informamos, dialogamos, tuvimos consenso. Diputados y diputadas de la oposición. demostramos pluralidad. Diputados y diputadas del oficialismo. Demostramos federalismo. Tuvimos innovación. Tuvimos análisis. Desarrollamos tecnología. Tratamos cada proyecto de ley. Transmitimos todas las comisiones. Transparentamos el trabajo de diputados y diputadas. Transmitimos todas las sesiones. Destacamos la cultura. Te contamos la realidad de los barrios populares. Diversidad de género. Debatimos. Te acercamos a los diputados y a las diputadas. Visibilizamos el trabajo parlamentario. Todo lo que sucedió en el Congreso Te lo contamos nosotros. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo, hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Segunda hora del análisis en Diputados TV. Aquí, bueno, cerrando el año, mucha reflexión, así esos momentos que son de rememoranza, de hacer también análisis de todo lo que ha sucedido, balances. Un año muy intenso. Creo que hace un montón de tiempo que no había elecciones en septiembre, en octubre. Eso también hay que recordarlo porque fue hace un poquito. Nunca. Creo que no. En general son en agosto, en otros meses, pero esto de estar entre septiembre y noviembre votando también modificó mucho la agenda parlamentaria. Pero bueno, vamos a ver todo lo que sucede el año próximo. Ya estamos así como soltando el 2021. Que fue un año muy duro, muy duro, muy difícil en todos los sentidos. Porque bueno, los datos económicos han sido peores que los del 2020, ya es decir mucho, ¿no? En el sentido de inflación, de cantidad de muertos por COVID, la pobreza. Bueno, los datos duros son complicados. Y bueno, estamos ahora atravesando una tercera ola que, a Dios gracias, no es de la gravedad en cuanto a la letalidad que tuvo la primera ola, pero lo cierto es que son muchísimos contagios. Habrá que ver si es como dijo la diputada Caparrós y como dicen muchos especialistas, que va a ser el último coletazo de esta pandemia que ya nos tiene bastante a maltraer. Cansados, ¿no? Porque se decía, no sé si se decía lo mismo diciembre, enero de este año, diciembre del año pasado, que quizás había una ola más en marzo, pero que las vacunas iban a terminar apagando la pandemia en este 2021, cosa que no terminó sucediendo, se terminó alargando muchísimo más tiempo y obviamente la paciencia, el agotamiento en general de toda la sociedad ya acumula 2 años enteros de pandemia. Ojalá esto que decías vos, que los especialistas dicen que ya que el virus tenga menos letalidad y sea muy contagioso, es parte de los procesos que la ciencia estudia como parte de los virus en sí, cuando ya se empiezan a... Los ciclos vitales del virus, empiezan a desaparecer, empiezan a irse yendo de manera natural.
y además obviamente con las vacunas, acompañado con las vacunas que también influyen en la baja letalidad. Sí, pero también hay que recordar eso, que murieron más de 100.000 personas, 118.000 más o menos han muerto producto de la pandemia, y eso también generó mucha angustia y sigue generando una angustia, digamos, importante, porque es parte de nuestra memoria, ¿no? De lo que ha dejado esta situación pandémica, más allá también de muchas otras fotografías y imágenes que nos vamos a llevar en nuestras memorias siempre, y que muestran un poco el estado de situación no solo de nuestro país, sino de la región, del mundo, lo complejo que es esta sociedad en el mundo que nos toca vivir en este tiempo. Pero también relacionado a eso, los diputados y las diputadas analizan, piensan, presentan proyectos porque van viendo los efectos de la pandemia, y justamente ayer hablamos con la autora de un proyecto que Laura lo analizó y lo sintetizó en placas, que tiene que ver con... Hice la tarea, Aman. Hiciste la tarea, sí. Nosotros lo hablamos ayer con Rodríguez Machado un ratito porque justo había ingresado el proyecto, pero es producto de la pandemia el proyecto que vas a presentar. Sí, tiene que ver con el trabajo parlamentario, Aman, y bueno, cómo de alguna manera esta mayoría, este equilibrio de fuerzas tan ajustado, ¿no? Sí. Que entre oficialismo y oposición, cuando falta uno porque se le ha diagnosticado COVID positivo a último momento y no puede participar de la sesión, ¿no? Le sucedió a Mabel Crescimbeni, ¿no? Camila Crescimbeni, ahí está. Camila Crescimbeni en la sesión de la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando se trató bienes personales, que no pudo participar de la sesión. Sucedió ayer también en el Senado, con un integrante del Frente de Todos. Sí, con el lo senador cual, Aguirre. Exactamente, con lo cual es un tema que, les afecta a los legisladores, máxime cuando no hay mayorías tan claras a la hora de definir los quórum. Desnaturaliza un poco el sentido del quórum. Claro. Principalmente, porque al ser tan ajustado y que a último momento te cambie, si conseguís o no quórum, una cuestión totalmente aleatoria, ¿no? Sí, que le puede tocar cualquiera a los bloques, y que no depende de la voluntad en sí del legislador, te complica un poco. Porque recordemos que el quórum es una de las herramientas, primero, es una de las condiciones para que un proyecto sea legal a la hora del debate. Tiene que haber un número mínimo de diputados, un número mínimo de senadores, que está establecido por el reglamento, para que ese debate que se dé sea legal y pueda seguir el curso del proyecto parlamentario que se está debatiendo. Y también, por otro lado, es una herramienta de debate político, ¿no? Porque muchas veces el apoyar con el quórum o no un proyecto de ley muestra una posición. Exacto. Y muestra que quien convoca la sesión es el encargado de reunir, por lo menos en la Cámara de Diputados, 129 miembros para que habilite el debate y que sea legal la discusión. Bueno, aquí lo que propone la diputada Rodríguez Machado, que acaba de ingresar en la Cámara de Diputados, viene del Senado, es cordobesa, es del PRO, y justamente es un proyecto, la verdad, muy sencillo. Tiene un solo artículo, que es justamente modificar su proyecto de resolución, ¿no? O proyecto de ley. Ahí está. Es un proyecto de ley. De ley, sí, porque modifica un artículo, el artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Y el objetivo justamente es, o la propuesta consiste en que los diputados que presenten COVID positivo sean autorizados por la presidencia de la Cámara Baja a participar de la sesión en forma remota virtual desde sus respectivos despachos legislativos. Y aquí me gustaría marcar una distinción de lo que planteaba hace un ratito nomás Mabel Caparrós, porque difiere bastante del planteo de Rodríguez Machado de lo que decía Mabel Caparrós. Mabel Caparrós decía, bueno, habilitemos las reuniones virtuales para todos aquellos que no puedan viajar o que tengan algún tipo de comorbilidad. Como etcétera. La situación que se planteó a principio de la pandemia, digamos, en mayo del año pasado. Exactamente. Acá lo que plantea Rodríguez Machado es otra cosa. Acá plantea que aquellos diputados que tengan o diputadas que tengan o que se presenten a sesionar, pero en el test que se le hace aquí en la Cámara de Diputados den positivo de COVID, sean autorizados a que desde sus despachos puedan
participar del debate, ¿no? Es totalmente distinto porque ahí muestra una voluntad de sesionar, de viajar, de sesionar, y de alguna manera también restringe mucho lo que sería la virtualidad, sería muy excepcional esta herramienta para ser aplicada, ¿no? Y además también vuelve a poner en el centro de la escena que el debate se da dentro del recinto. Exactamente. Porque la idea es, en definitiva, que quede la diputada o el diputado que le da positivo al momento del testeo en su despacho. Exacto. Que pueda interactuar. Esto será parte de la discusión, en tal caso se pone a debate, pero no veo la diferencia en que esté en su despacho o directamente en su lugar de aislamiento definitivo. Sí, obviamente es lo mismo. Sí, me parece que la idea del despacho que queda acá explicitada tiene que ver con esa circunstancia fortuita del momento en que vos venís a testearte, lo hemos visto acá, se despliega un dispositivo muy grande, donde los diputados y diputadas pasan, se hacen el testeo y luego, un par de minutos antes, nos contaba eso, de hecho, la diputada Machado, unos 20 minutos antes de que comience la sesión, les dan las pulseras que los habilitan a entrar al recinto. Y lo que pasó con la diputada Crescin Beni es que no le dieron la pulsera, ¿no? Y le hicieron luego, unas horas más tarde, un PCR que es un poco más específico que el testeo que se hace de hisopado, ¿no? Entonces es una situación como en el momento. Claro. Que no podés preverla y tampoco te podés aislar anteriormente, porque no sabés que tenés COVID. Claro, efectivamente. Bueno, entonces esta es justamente la propuesta de la diputada Rodríguez Machado, que tiene como objetivo justamente asegurar la debida participación democrática de los legisladores en los debates y facilitar el quórum en el recinto sin depender del hecho aleatorio de los contagios por COVID. Esta es la segunda placa. La modificación que propone justamente es del artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice textualmente: para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal los miembros presentes, cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Se considerarán presentes para formar quórum a los diputados que son COVID positivo y que sean autorizados por la presidencia de la Cámara a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos. Acá yo me pregunto dos cosas, ¿no? Porque, bueno, también acá hay que pensar en un dispositivo, un despliegue de un dispositivo tecnológico en la Cámara, porque hoy el quórum se da sentándose en la banca, identificándose con el dedo, en la huella digital. De hecho, lo vimos en la última sesión que Sergio Massa decía, si se paran, se tienen que volver a identificar, no se mueven de sus bancas. Van a tener que tener un dispositivo virtual, ¿no? Pero me parece que también está vinculado a los cambios que quiere hacer la presidencia de la Cámara en el recinto, que por eso va a estar además hasta mediados de mes de enero, ajustando justamente el nuevo sistema de votación y de identificación. Eso que vos decís, Amanda, la verdad es que es un interesante aporte, porque justamente lo que decían es que no se puede aplicar para algunos la virtualidad y para otros no. O es para todos o es para, digamos, el sistema virtual, ¿no? Se tiene que aplicar para todos o para ninguno. Habrá que ver si con estos ajustes que vos mencionás se permite que desde las bancas, desde los despachos, desde algún lugar, se pueda participar remotamente de la sesión sin comprometer con eso a todos los demás. Claro. Legisladores ya sentados en sus bancas. ¿Te acordás? Bueno, ¿se acuerdan que cuando comenzó el sistema remoto habían hecho un convenio con el RENAPER para que no hubiera falsificación de identidades, que tenían una aplicación específica en el teléfono celular los diputados por el cual se identificaban, votaban y daban quórum, en definitiva, y después con la presencialidad todo eso se desmontó? Exacto. Ahora hay que ver si esos dispositivos pueden volver a implementarse de la misma manera. Es complejo, pero es una realidad que hay que ver de adaptarse, porque es fortuita la situación de ser COVID positivo con esta contagiosidad que tiene la Omicron sobre todo. Y la oposición actualizó su forma de pensar la presencialidad, porque en gran parte, Juntos por el Cambio, ya hace varios meses que ya pretendía que la presencialidad sea algo que ya había vuelto para quedarse, pero evidentemente han cambiado la situación con lo que pasó con Camila Crescin Beni. Y con esta cuestión, uno de los argumentos era, bueno,
antes de que existiera esta pandemia también había momentos en que un diputado se enfermaba y no daba el quórum y bueno, te quedabas con uno menos. Sí. El tema es la imposibilidad de planificación que te da este tipo de situaciones, porque da en muchas situaciones que ni siquiera es que están enfermos, son asintomáticos y tienen el virus y llegan hasta aquí, hasta el Congreso y ahí se enteran. Y minutos antes se enteran y eso le quita posibilidad de planificar las sesiones a los distintos bloques. Bueno, mirá lo que pasó ayer en el Senado, exacto, ¿no? bueno. Realmente lo del Senado fue... Recordemos. Para quienes manejan o conocen el Senado y trabajan en la cobertura periodística del Senado, es algo que prácticamente no se ve, porque siempre, a ver, primero que el oficialismo siempre ha tenido mayoría cómoda para hacer quórum. Con lo cual lo que se vio ayer, la escena, la postal que se vio ayer, de un frente de todos, digamos, urgido para tratar de conseguir la voluntad, la banca que le faltaba para empezar a sesionar, sobre el filo, digamos, ya había pasado la media hora reglamentaria, algo nunca visto en el Senado. Claro, no, también con una es sesión importante. que ya estaba descartado que iba a tener quórum y que iba a tener los votos. Exacto. Cambió todo imprevistamente por esta situación de un senador de Catamarca al frente de todos con COVID positivo, también en los testeos previos, como aquí en la Cámara de Diputados. De hecho, muchos senadores hasta el último momento decían, sí, dicen que hay un senador que hasta estaban sentados en la vaca y recién se habían enterado que un compañero suyo había dado positivo y que iban a tener que esperar hasta el último momento a ver si aparecía una última banca que terminara de dar el quórum que en definitiva tenía en una situación de normalidad el frente de todos, pero el COVID Pero la realidad cambió los es que planes. también en el Congreso de la Nación los votos se cuentan en el momento, es una fotografía del momento, ¿no? Por eso se requiere quórum para iniciar la sesión y quórum al momento de votación. En el medio puede no haber quórum y no hay problema, pero esos dos momentos son obligatorios, que haya cierta cantidad de diputados y senadores presentes, porque es lo que le da legalidad. Exactamente. ¿No? Porque también lo que hay que tener en cuenta es que es verdad, la pandemia es una situación fortuita, es algo que nadie esperaba, es algo imposible de determinar cómo va a seguir, pero la institucionalidad no se puede vulnerar en ese sentido, ¿no? Porque esto es un proceso de continuidad histórica en una Argentina donde tuvo mucha fragilidad su institucionalidad democrática y sobre todo el Congreso de la Nación, ¿no? Recordemos que este es el periodo más largo de la democracia argentina, que parece que fuera algo menor, pero es muy importante, y sobre todo en la transmisión de la experiencia y de la historia a las nuevas generaciones. Hubo muchos años donde en la Argentina no se podía discutir en el Parlamento, y no había elecciones y no había Estado de Derecho, no había dictaduras militares, había situaciones de mucha irregularidad institucional, y es el Congreso el lugar donde mayormente se refleja esa situación de requerir una institucionalidad muy importante y constante, ¿no? Por eso no es tan sencillo resolverlo. Pero también me parece que abre un nuevo universo. Hasta hace poquito tiempo decíamos, en la discusión del presupuesto, ¿cómo van a convocar a una sesión sin saber si tienen los votos? Hoy va a ser así siempre. Claro. Por eso es que digamos, hay dos posturas. Hay una que dice que es muy probable que el Congreso tenga muchas menos sesiones el año que empieza, ¿no? El 2022. A menos que, digamos, el oficialismo consolide aliados que le permitan alcanzar fácilmente el quórum, pero lo cierto es que el oficialismo va a tener que calibrar muy bien a la hora de convocar a sesión, por cuanto no tiene los votos en la Cámara de Diputados, y en el Senado los tiene demasiado justos. Con lo cual va a tener que justamente sobre todo relevar muy bien qué temas va a llevar al recinto, en qué momento y con qué aliados, ¿no? Porque, digamos, las victorias no están para nada aseguradas. Claro, y eso me parece interesante de este proceso de la democracia, porque en otras épocas, además con la pandemia, aparece otro imponderable, ¿no? En otros momentos pre-pandémicos, bueno, eran las mayorías, las discusiones, las posibilidades de conseguir los votos. Ahora tenés un imponderable que puede haber 1 o 10. Es más trabajo para nosotros, lamentablemente. Sí, es más divertido también porque hay más apuestas para hacer. Exacto, es más divertido, pero es menos previsible para nosotros los periodistas, que vamos a tener que estar hasta el último momento viendo si se consigue el quórum y si salen las leyes. Así es.
Bueno, muchas gracias, Lau, por este proyecto que nos trajiste sintetizado. Ahora, si les parece, vamos a compartir la reflexión de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, a propósito de este primer aniversario de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que estuvo conversando con Diputados TV hace un ratito nada más y nos quería dejar este mensaje porque hoy se cumple justamente un año de la aprobación de la Ley 27.610. Fue bien importante, a pesar de haber perdido esa votación después en el Senado, fue bien importante para ir generando también una base de discusión y de acompañamiento para lo que logramos luego en el 2020. Así, 2021, perdón. La verdad que sí, que estamos en ese sentido siendo parte de una definición, de una ley que yo creo que cambia la historia de la salud sexual de las mujeres lesbianas y varones trans, pero que también cambia una cultura. Creo que es una de esas leyes emblemáticas que viene con muchísima militancia detrás, con muchísima organización, que lo vimos también en el Congreso, parte de esa organización también la pudimos llevar adelante luego en el Congreso, tanto en las comisiones como el día del recinto, tanto en diputados y diputadas como luego en el Senado, y me parece que es también en ese sentido parte de una militancia feminista y transfeminista que nos pone en un lugar, no solamente en nuestro país, sino en la región, en un lugar muy interesante para poder dar cuenta de nuestras victorias y de cómo concebimos y de cómo pensamos entonces el acompañamiento a todas esas personas que toman la decisión de interrumpir un embarazo, ¿no? Y la discusión que esto genera. Me parece que en ese sentido pudimos avanzar muchísimo. Diputada Mónica Macha haciendo una reflexión sobre este año que se cumple de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también de la Ley de los 1000 días. Nos comentaba hace un ratito nuestro productor que ya superaron los 50.000 casos de personas COVID positivo en el contexto de un día que, bueno, sube el récord de cantidad de personas con COVID positivo, aunque también es importante decir las muertes por COVID han disminuido radicalmente. Igual es un número importante, son 36 personas que fallecieron en este contexto por causas del COVID, así que la preocupación es cada vez más grande. Hace un rato, nada más, hace un par de horas, eran alrededor de 45.000, ahora ya son más de 50.000 personas a las que se le ha diagnosticado COVID positivo, así que este fin de año... Y esas son las que están testeadas. Sí. O sea, hay que, digamos, las que se hicieron el test. Claro, las que se sabe que tienen positivamente. Sí. Hay muchos que ya se diagnostican, se autoaíslan con el diagnóstico ya. Pero no sabemos cuántas personas hay aisladas, sabemos cuántas personas fueron a un centro de testeo, les dio positivo, de todos los que fueron, y son más de 50.000. Así que mañana 31, tapabocas con el gel y mucho distanciamiento y poco reunión. También es un tema complejo. Y cada uno con su copa de champán o de sidra o de lo que sea. A 1,5 metros. A 1,5 metros chocamos simbólicamente. Exactamente, las copas a lo alto y bueno, y que sea lo que sea el año 2022, que Dios quiera que sea mucho más benévolo que este. Sí, la verdad que sí. Marquitos, nos trajiste también otro de los proyectos que siguen ingresando a mesa de entradas de la Cámara de Diputados porque termina el año, pero los diputados son muy productivos. Hay un goteo de proyectos que ingresan, siguen ingresando. Siguen ingresando. En este caso también del PRO, de la oposición, del cordobés Héctor Baldassi, que presentó un proyecto para el fomento de la actividad agrocomercial y tiene mucho que ver también con la actualidad política, porque es este proyecto de Héctor Baldassi, que tiene como objeto el fomento de la actividad aerocomercial en todo el territorio de la República, es en definitiva una respuesta al decreto del gobierno que fijó tarifas mínimas en los pasajes de aviones de cabotaje. Así que apunta un poco a eso. Lo que hace este proyecto es que prohíbe toda determinación de tarifas máximas y mínimas para los servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros. Esto es negarle la posibilidad al Ejecutivo de que haga lo que hizo estas últimas semanas. Es una respuesta directa, tal cual como lo decías. Sí. La autoridad de aplicación solo podrá establecer tarifas de referencia de clase económica y con carácter no vinculante. Otro de los puntos fuertes del proyecto. Sería como no tener precios cuidados y tener precios de referencia. Exactamente. Digamos. El gobierno puede decir, bueno, el valor de un pasaje en clase económica de cabotaje vale esto, pero no se fija, digamos, ninguna restricción
para sobre todo las empresas low cost que juegan mucho con las ofertas de precios en los pasajes, y en el gobierno lo que hacen es intentar defender a la aerolínea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas. Otra parte del proyecto es que también intenta regular los servicios en tierra, que son uno de los temas en los que siempre también hay mucha polémica. La ANAC estará a cargo de la fiscalización de los servicios de rampa como complementación del servicio público de uso de instalaciones, y toda empresa autorizada por la autoridad de aplicación podrá prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves. Aquí también hay mucha discusión por el tema de cuáles son las empresas que dan estos servicios de las rampas. Esto es todo el servicio que se hace de asistencia, ¿no? Sí. A los vuelos, tiene que ver con el cargar, el tráfico de los de las valijas, cargarlas, el combustible, si hay algún tipo de consumo dentro del avión. Sí, bajar los pasajes de los viajeros también, que bajen las rampas del avión, claro, todo ese tipo de servicios. Los colectivos que los llevan y los traen, es todo un servicio tercerizado eso, en definitiva. Exactamente. Y ahí siempre hay mucha discusión por quiénes son las empresas habilitadas para brindar ese tipo de servicios. Y por último, los fundamentos del proyecto, lo que destaca el diputado Héctor Baldassi es que el decreto 879 del 2021 del Gobierno Nacional deroga normativas de la gestión de Cambiemos que permitieron 6 millones más de pasajeros que en 2015 y que generaron 5.300 empleos directos. Obviamente, Juntos por el Cambio defiende la gestión de lo que fue la apertura de los cielos a las low cost en los 4 años en que gobernó, y si bien siguen estando las empresas low cost, obviamente el gobierno del Frente de Todos tiene otra actitud hacia defender un poco más la línea de bandera. La línea de bandera y cómo es el mercado de las aerolíneas y de los vuelos cabotajes, poniendo tarifas mínimas para que tengan que competir las distintas empresas con un pasaje al mismo precio. Claro, lo que en definitiva pasa es que de esta manera igualaría o tendría que poner un piso, que es el valor que establece Aerolíneas Argentinas para los vuelos de cabotaje, y no poder venderlos por debajo de esa tarifa, ¿no? Claro. No son precios de referencia, sino específicamente es un piso mínimo de lo que debe ser la comercialización de esos pasajes, cuando bueno, las low cost venían a través de otra forma de capitalizarse a abaratar esos costos. Otro mecanismo, quizás no te dejan subir equipaje. Claro, o te van cobrando por sectores, no te cobran con equipaje, sin equipaje, vas sumando ahí. Rematan los boletos, según en qué lugar del avión lo sacás, en qué momento. Algunos pagan algunos pagan un precio, otros pagan otro precio, y de esa manera van completando un avión que les sea redituable. En cambio, Aerolíneas Argentinas tiene otra burocracia detrás. Tiene un subsidio permanente también por ser línea de bandera, tiene recursos del Estado, entonces puede evaluar de otra manera el costo de sus pasajes. Hay una discusión, obviamente, Juntos por el Cambio expresa en este proyecto del diputado Héctor Baldassi lo que viene sosteniendo y lo que sostuvo durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri. Buenísimo, Marcos, muchas gracias. Ahora les invito a que nos vayamos hasta la provincia de Santa Fe para nuestra próxima entrevista. ¿Qué tal, diputado Juan Martín? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa de El Análisis de Diputados TV. Gracias por atendernos este último día hábil. Sabemos que debe estar con mucha actividad cerrando el año, así que desde ya le agradecemos este rato para poder conversar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias por atendernos y bueno, primero que nada le queremos pedir un balance de este año de sesiones. Nos recordábamos que había sido un año particular también porque se había modificado la fecha de las elecciones, eso había generado en definitiva algún trastocamiento de la agenda, sobre todo parlamentaria, vinculada al presupuesto sin duda. ¿Qué análisis hace de este año 2021 en el contexto de la pandemia, la vuelta a la presencialidad en el Congreso y los proyectos que se pudieron discutir en este año tan intenso? Bueno, fue un año de muchas dificultades 2021, ¿no? Pero realmente que nos puede volver a encontrar en el Congreso de la Nación y eso ya de por sí es para celebrar. Me parece que la Cámara de Diputados particularmente logró tener una
actividad, inclusive en momentos de pandemia, pero que con mucho esfuerzo y con dificultades a veces para conciliar un mismo método, Juntos por el Cambio, ustedes saben, nosotros siempre estábamos abogando por la presencialidad y la mayor actividad posible en el marco del el desarrollo de la actividad parlamentaria. Eso fue avanzando y la síntesis general del año fue productiva. Lamentablemente, la dinámica que se tomó luego de las elecciones podría haber sido una práctica que hubiésemos podido poner en valor mucho antes. Digo, la posibilidad de consensuar una agenda parlamentaria, de tratar de traer a colación y a tratamiento en el marco del recinto iniciativas obviamente que necesita el Ejecutivo como Gobierno Nacional, pero que también den cuenta de las prioridades, de la agenda que también traía la oposición. Creo que lo que pasó con la ley de envases fue un preludio de lo que, no con la ley de envases particularmente, sino con la etiquetado frontal, un preludio de lo que va a terminar sucediendo este año próximo, en 2022, y ojalá que podamos tener sesiones ordinarias, no únicamente pedidos especiales de sesión, que podamos encontrar una agenda de funcionamiento mucho más dinámica y que eso sirva sobre todo para responder a las necesidades de los argentinos y las argentinas. Le quería preguntar también sobre la situación del COVID, ¿no? Porque leíamos hace un ratito nada más, nos comunicaba nuestro productor general que hay más de 50.000 casos registrados hoy positivos, es como un nuevo récord de positividad. Si bien hay, por suerte, muchas menos muertes, solo 36, que igualmente son un montón. ¿Cómo está en Santa Fe y cómo van a trabajar, o cree usted que se va a trabajar en estos días de inicio de las vacaciones y de fin de año, ¿no? Donde mucha gente se junta a celebrar, a encontrarse? Bueno, es una situación que tenemos que abordar con seriedad, con responsabilidad, sí sabiendo de cuáles son las condiciones, que bien lo señalabas vos respecto de esta nueva faceta de la pandemia. Hay mayor contagiosidad y eso obviamente que nos tiene que poner a todos alerta, y particularmente a los equipos sanitarios y a los que tienen responsabilidades de gestión en materia sanitaria, pero también entender de que necesitamos encontrar ya a esta altura del año, más casi 2 años de iniciada la pandemia del coronavirus, también la forma de conciliar para que esas falsas dicotomías que en algún momento reinaron en la agenda pública puedan tener ahora un nuevo momento de conciliación, ¿no? Digo, obviamente hay que tener cuidados de respetar las normas de aislamiento, particularmente ahora que empieza a tener más circulación, pero sí también entender de que fueron años muy difíciles para todos los sectores económicos, que tenemos un desafío muy claro de no repetir la lamentable tragedia educativa que tuvimos en 2020, particularmente, y también que continuó en 2021, y que lo que tenemos que encontrar es previsibilidad, insisto. Desde el marco de no ignorar una situación crítica que tenemos que avanzar con el plan de vacunación y que terminar de encontrar a la mayor cantidad de argentinos con la inmunidad que la vacunación también garantiza, pero sí previendo, insisto, un escenario de certezas, de certidumbre para las familias, los que tienen que vivir el día a día y los chicos que tienen que ir a la escuela, conciliando obviamente con las normas de cuidado que ya bien conocemos, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Y con respecto a esto puntualmente, pero en la Cámara de Diputados, la cantidad de contagios, lo que pasó la última vez en la última sesión con la diputada de Juntos por el Cambio, Camila Crescimbeni, que un poco le cambió los planes a último momento, ¿no requiere que se rediscuta el funcionamiento para darle un poquito más de previsibilidad a lo que puedan planificar los bloques de cara a las sesiones, teniendo en cuenta obviamente que estamos en un escenario de paridad total en la Cámara de Diputados? Bueno, Marcos, nosotros desde un primer momento en Juntos por el Cambio dijimos que los legisladores nacionales no tenemos coronita, no tenemos ningún privilegio. Hoy en los eventos, particularmente en la provincia de Santa Fe, se toma un escenario restrictivo donde se dice los eventos de más de 500 personas eventualmente sí se pueden postergar o suspender. Estamos recién viendo y conociendo el decreto provincial. La Cámara de Diputados tiene 257 personas. Tenemos además el hisopado previo, pero que ni siquiera es requerido para otros eventos de aglomeración masiva. Digo, tengamos cuidados, no ha habido en el marco de la Cámara, en las sesiones, contagios masivos. Cuando hemos tenido alguna situación puntual, creo que se ha actuado con mucha responsabilidad y las mismas autoridades sanitarias de la Cámara
han ayudado a que podamos tener sesiones cuidadas y tenemos que cuidar esa labor parlamentaria porque es ahí donde efectivamente también tenemos que encontrar soluciones, puntos de encuentro y más aún en emergencia las instituciones tienen que funcionar con plenitud. Insisto, si lo pueden hacer los que tienen que asistir a eventos deportivos, culturales y que involucran inclusive mucha mayor concentración de gente, nosotros tenemos que tener responsabilidad, cuidados, pero seguir funcionando con la mayor plenitud posible, que es lo que tiene que hacer el Congreso. Y ahí usted hablaba de 257 diputados, pero también en el Congreso, cuando hay una sesión, hay muchísima otra gente que participa, que no tiene el mismo tratamiento que los diputados, ¿no? No todos están hisopados, no todos tienen la atención que tiene un diputado al momento de sesionar. Eso también se tiene que poner en la balanza, en el debate, se está poniendo, ¿no? Porque a veces solo se centra en el momento del recinto, donde ustedes trabajan, y no se toma en cuenta, mucha gente no conoce que hay un dispositivo, un despliegue muy grande de trabajadores en la Cámara que también se ven expuestos a esa situación. Sí, bueno, las actividades previas a las sesiones involucran a un personal mucho más amplio de los diputados desde ya, pero insisto, inclusive actividades similares de un cariz muy particular como es la concentración de gente, se llevan adelante ni siquiera con hisopados, sino teniendo obviamente el esquema de vacunación previo, la posibilidad también de cumplir con las normas y los requerimientos de las autoridades sanitarias, digo, respecto del uso de barbijos y los cuidados que ya nos vamos a tener que acostumbrar a tener. Y, insisto, tengamos en cuenta, no sobreestimemos la situación sanitaria nunca, creo que de eso aprendimos, porque hubo un error en febrero del 2020, donde se decía que únicamente era una pequeña gripecita. Bueno, ya sufrimos las consecuencias de la pandemia, pero también tengamos en cuenta esto que bien señalabas vos, ¿no? Que los efectos que está teniendo, dado la inmunidad que ha ido generando la población, el plan de vacunación, no son los mismos a los cuales nos exponía en otro momento de la pandemia. Y eso también requiere una actitud distinta de parte de todos nosotros. Digo, insisto en esto, no subestimar, no relajarnos, pero también tener claro que nuestro objetivo y nuestra tarea tiene que seguir adelante con todos los cuidados del caso, pero no podemos ser los legisladores nacionales los que no demos el ejemplo de también seguir adelante pese a las dificultades que nos traiga esta nueva variante de la pandemia. ¿Cómo le va, diputado Martín? Laura Zarra lo saluda. Lo cambio rápidamente de tema porque, bueno, su provincia y sobre todo la ciudad de Rosario es epicentro de, bueno, la violencia narco, de un narcotráfico que no da tregua, de una violencia que va aparejada de todo este flagelo. Y quería saber, bueno, cómo está esta situación planteada en la provincia, si los refuerzos que ha enviado el gobierno nacional en cuanto a fuerzas de seguridad resultan suficientes y si de alguna manera sirven para mitigar este problema. ¿Y qué están haciendo ustedes, legisladores, para de alguna manera llevar alguna solución que permita, bueno, encontrar algo de luz en semejante situación complicada, ¿no? Hola Laura, buenas tardes. Bueno, sí, es un problema que tiene la ciudad de Rosario, particularmente en la provincia de Santa Fe, pero que lamentablemente no es la única. Digo, la ciudad de Santa Fe también tiene tasas de homicidio por encima de la media nacional y ambas ciudades tienen una tasa de homicidio superior a lo que las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, para ser más específico, considera como epidemia, ¿no? Y de esa situación nos interpela a todos desde ya. Obviamente que la responsabilidad primaria es del gobierno provincial, que tiene a su cargo las funciones de seguridad de la provincia, pero es mucho lo que puede hacer también el gobierno nacional. Nosotros hemos estado ahí a disposición, pero también pidiendo explicaciones, informes, consideración respecto a lo que sentimos que es una discriminación de la provincia de Santa Fe por parte del Estado Nacional, porque en la gestión de Cambiemos había más de 4.000 efectivos federales y ahora se anunciaron tarde, pero seguro lo celebramos que al menos haya tomado lugar 1.500 gendarmes y prefectos, policía federal, que va a llegar hasta marzo a la provincia de Santa Fe, particularmente a la ciudad de Rosario. Hoy mismo por la mañana tuvimos una reunión con legisladores de todas las fuerzas políticas y con las autoridades judiciales, porque también Santa Fe
tiene un desafío por delante, que es la implementación del Código Procesal Nacional y el sistema acusatorio de la Justicia de Santa Fe. Para la justicia federal. Exactamente, para la justicia federal. Fuimos muy claros con el gobernador, esto no va a resolver mágicamente la situación ni las dificultades que tenemos en materia de seguridad, pero puede hacer un aporte, puede hacer una justicia más ágil, más expeditiva, que cuente con más elementos, recursos, algunos juzgados federales que realmente hacen falta, pero debe ser parte de una batería de medidas y por eso conformamos una mesa de trabajo interdisciplinaria con los diferentes estamentos del Estado, el Poder Legislativo, el Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal y Provincial, como para poder dotar de las herramientas. Esto, insisto, es una parte muy pequeña. Uno de los temas que también tratábamos hoy mismo era la necesidad de contar con efectivos federales en momentos críticos, porque primero que hay un control cruzado entre las mismas fuerzas de seguridad, lo vivimos durante la intervención muy focalizada que hubo en la provincia de Santa Fe, insisto, las ciudades de Rosario y Santa Fe particularmente, pero además llevan adelante una función muy importante en lo que tiene que ver con la investigación criminal. Si hay una definición política clara de que no sean únicamente, como pasa hoy en la ciudad de Santa Fe, que hay 150 efectivos federales. Esos 150 efectivos federales cumplen turnos, terminan siendo 50, que a lo sumo pueden hacer algún patrullaje, pero nadie está abocado a la investigación criminal. De temas como lavado de activos, narcotráfico, como bien señalaba Laura, deben ser políticas de Estado que, insisto, desde el espacio en el que tenemos los legisladores nacionales estamos trabajando con legisladores del Frente de Todos, con legisladores del Interbloque Federal, el socialismo particularmente que tiene representación en la provincia de Santa Fe, pero eso no debe obstruir de alguna manera la visión y que el árbol no tape el bosque. Hay un problema mucho más amplio que debe tener una definición política de todos los órdenes para afrontarlo. No, pero es muy interesante lo que usted planteaba, diputado. Digo, en una época, en un escenario político tan fragmentado y tan marcado por la grieta, que en Santa Fe puedan los distintos sectores políticos empezar a discutir y empezar a trabajar sobre este problema en conjunto, aunque sea un pequeño paso, aunque sea un primer paso, no deja de ser auspicioso, ¿no? Que no haya, digamos, estas clásicas divisiones de que cuando el gobernador hace algo viene la oposición y lo critica y bueno, y siempre termina la división entorpeciendo lo que puede ser una solución en conjunto, ¿no? Que da la impresión de que, bueno, Santa Fe está empezando a transitar ese camino. Sí, además, Laura, porque me parece que una síntesis que tenemos que llegar todos los santafesinos, que lamentablemente no fue una síntesis colectiva en todos estos años, es que el problema del narcotráfico, de la violencia, de las economías del delito, existe. Sí. Es una realidad, que no se va a ir porque pase el tiempo o porque escondamos la cabeza debajo de la almohada. Necesita determinación política para afrontarlo. Y así como decimos que nos pusimos a disposición del gobernador para ayudar en este tema que requiere también del compromiso de los legisladores nacionales, también le pedimos explicaciones al gobernador, al ministro de Seguridad de la Nación, porque, insisto también en esto, Laura, engañaríamos también a los santafesinos si pensamos que una mejor justicia federal, que obviamente pueda dar con herramientas mayores resultados en términos de persecución y ejecución penal de la política criminal, no va a ser suficiente para resolver los problemas graves que tenemos. Tiene una determinación política, la administración del Estado provincial, los municipios que tienen también mucho para hacer, y el Estado Nacional para afrontar el flagelo realmente que tenemos en materia de seguridad en la provincia. Y en ese sentido, diputado, el rol también de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque en Santa Fe hemos visto y ha habido muchas denuncias respecto al rol que han tenido comisarios, jefes de la policía. ¿Cómo articular eso también en los controles que tiene que hacer el poder político, el poder judicial sobre las fuerzas de seguridad, que a veces están bastante opacas esas situaciones, ¿no? Porque muchas veces, en definitiva, Rosario es el puerto más importante de la Argentina, sin duda, es la puerta de acceso y de salida también por la hidrovía de muchísimas mercaderías, entre ellas también la de la narcocriminalidad. ¿Cuánto se puede trabajar para que haya una mejor fuerza de seguridad también y desvinculada de todas estas operaciones criminales que están quedando a la vista en los procesos que se están llevando adelante? Bueno, creo que realmente es el desafío más importante que tenemos los santafesinos. Creo que consolidar la primacía del poder político, de la autoridad, del gobernador, pero de todas las autoridades provinciales
por sobre el comando de las fuerzas de seguridad. Es una responsabilidad que tenemos en el conjunto de santafesinos. No lo pudo resolver el Frente Progresista y tampoco lo está resolviendo el gobernador Perotti. Sí insisto que en esto hay una responsabilidad primaria de quien tiene esa atribución conferida por los santafesinos para que lidere, como es en este caso el gobernador, que es parte del Frente de Todos, del justicialismo, pero tenemos que estar todos ahí atrás también pidiendo para que en Santa Fe haya una consideración, una mirada nacional muy focalizada. Por eso, en la Comisión Bicameral, inclusive de implementación del Código Procesal, pedimos particularmente que Santa Fe sea la próxima provincia que se implemente, junto con Mendoza. Hay una resolución de esta bicameral. Insisto, todas las herramientas que pueda poner a disposición el orden nacional lo tiene que hacer, pero también tiene que haber una determinación clara de dar esa batalla, y que en muchos momentos estuvo ausente, y que lamentablemente hoy, si desde la proclama del gobierno provincial está presente, lamentablemente los hechos no se verifican, porque seguimos teniendo tasas muy altas de homicidios, seguimos teniendo delitos predatorios que no han logrado resolver un problema que es cierto que arrastramos hace mucho tiempo los santafesinos. Y el rol de la hidrovía ahí tiene una situación particular. Me pregunto porque parte de la discusión tiene que ver con eso. Los puertos están extranjerizados todos. Acaba de caer la concesión este año de la administración justamente de la hidrovía, y es la principal vía navegable por donde además se advierte que pasan muchas irregularidades. Sí, la hidrovía obviamente, y particularmente toda la costa del Paraná, pero la zona portuaria cercana a Rosario, obviamente que trae aparejada un índice de conflictividad y de vínculo a las potenciales economías del delito que uno no puede soslayar. Pero también tengamos en cuenta que muchas veces se utilizó eso como excusa para decir que no había que hacer nada. De hecho, durante muchos años la ciudad de Santa Fe estuvo muy por encima de Rosario en términos de conflictividad social, en la tasa de homicidios por cantidad de habitantes. Luego Rosario lo superó, pero hoy las dos tienen una situación muy similar. Y es cierto que Santa Fe también es un nodo logístico, está en el corredor bioceánico, tiene el puerto también cercano. Es estratégico. Paraná, no está ahí la 34, claro, no está ahí la 34, no tiene la misma dificultad objetiva que eventualmente tendría Rosario, y sin embargo la tasa de homicidios es muy alta igual. Y pasa también en ciudades mucho más chicas como Frontera, en el límite con San Francisco, que no pasa con Córdoba, aledaña a la ciudad de San Francisco, y no tiene la misma correlación cuando uno nota lo que pasa en Córdoba y en la provincia de Santa Fe. Está empezando a ser una realidad en Venado Tuerto, en Reconquista, en Villa Constitución. Digo, si no hay una focalización muy clara del poder político de resolver un problema estructural que necesitamos tener y poner arriba de la mesa, que es la situación de nuestras fuerzas de seguridad, nuestro sistema penitenciario, que lamentablemente no ha podido dar cuenta de la necesidad que tienen los santafesinos en términos de orden y convivencia ciudadana, siempre vamos a estar poniendo parches. Y la excusa de que estamos en el centro del logístico de distribución y de que acá de Santa Fe salen los productos al mundo por los puertos de Rosario y de San Lorenzo, no solamente excusas para no resolver el problema. Me parece que lo central sí es que la política se haga cargo de la definición que significa poner en caja también a las fuerzas de seguridad o resolver estructuralmente nuestro problema, y que también es cierto, Nación no puede mirar para el costado en esa situación, porque Santa Fe tiene problemas que exceden a la provincia, ¿no? Diputado, lo cambio de tema, le pregunto ya como cierre del año y pensando en lo que viene, ¿qué esperan de las sesiones extraordinarias? ¿Qué proyectos están analizando como oposición que podrían hacer los que envíe el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, y cuáles esperaría o le gustaría que esté presente a usted? Bueno, estamos a las esperas de novedades, obviamente. Lo que nos trasladan desde el oficialismo y las autoridades de nuestros bloques es que había alguna novedad respecto del llamado a extraordinarias estas próximas horas. Nosotros sí sentimos que lo que hace falta en la Argentina es tener claridad conceptual respecto a hacia dónde vamos. Tenemos una situación muy difícil en términos de variables macroeconómicas, una situación crítica con el proceso inflacionario que vivimos, con un déficit fiscal que trae problemas, los servicios públicos están en un estado crítico también. Ustedes mencionaban antes de que arranque la nota lo que pasa con la conectividad aérea y esta situación de profundizar los problemas que tenemos privilegiando solamente la situación de aerolíneas argentinas. Bueno,
Lo que sí queremos conocer es cuál es el plan, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a resolver estos problemas. Se dijo por parte del Ejecutivo Nacional que a principios de diciembre íbamos a contar con un plan plurianual que en definitiva involucre, por un lado, las premisas de la conversación que se está teniendo con el Fondo Monetario Internacional, pero además un esquema de certezas y de previsiones de cara a los próximos años también en la Argentina. Creo que esto también no es solamente un pedido de la oposición, obviamente para controlar y focalizar también nuestra energía en ponernos a disposición y colaborar también, sino sobre todo los argentinos que necesitan reglas claras, certidumbre, cuáles van a ser las metas, las variables que vamos a tener en los próximos, no 6 meses, sino en los próximos años. Bueno, ojalá que podamos encontrar además un marco de conversación sensato, que no fue el que se dio en el presupuesto nacional, y que encuentre variables reales sobre las que podamos realmente discutir cuál es el plan que va a sacar a Argentina de este momento tan difícil. Estamos buenísimo, diputado. Muchas gracias por esta comunicación con Diputados TV. Lo esperamos seguramente el año próximo. Le deseamos un feliz año y bueno, y ojalá que también en Santa Fe se pueda seguir adelante y se pueda, bueno, salir de esta situación tan complicada que están atravesando todos en la Argentina con el tema de COVID, pero Santa Fe en particular también con todo este panorama que nos estaba describiendo. Así que muchas gracias por este ratito. Al contrario, gracias a ustedes y felicidades. Nos estaremos encontrando seguramente en el próximo periodo legislativo también en la Cámara y en Diputados TV. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos ya terminando, ¿no? Porque se acaba el año ya, se acaban las actividades aquí en el Congreso y para que vuelvan a haber actividades tiene que haber un decreto del presidente de la Nación convocando a extraordinarias para el mes de enero y febrero seguramente y así habilitar la posibilidad de que se pueda seguir debatiendo y presentando proyectos también, ¿no? Sí, un mes de enero que siempre es bastante complicado para sesiones extraordinarias, aun cuando se ha intentado. Y este año hubo el 28 de enero, si no me equivoco. Habitualmente, Aman, siempre en enero se llama a receso, ¿no? Se bajan las persianas formalmente de ambas cámaras y se aprovecha para hacer todos los ajustes que se requiere adentro. Los trabajadores legislativos tienen sus 15 días de vacaciones y funcionan alternándose una 15 especie días de guardias depende mínimas. de la cantidad de años de trabajo que tengan, claro, ¿no? Porque tienen 20 años como muchos los que trabajan acá, tienen más tiempo. Así es, pero bueno, con la llegada de Alberto Fernández esto como que se trastocó un poquito, ya no es el llamado a receso como habitualmente informalmente se hace. El Senado lo respetó, me parece, estos años. Sí, pero hace varios años ya, ¿no? También durante el 2016, 17 hubo receso. Durante el gobierno de Mauricio Macri, que llamó la atención que él asumió en diciembre de 2015. Y ese año no hubo. Ese año no hubo extraordinarias. Exacto. Pero no hubo que uno, a mí me llamó la atención, porque un gobierno recién asumido generalmente aprovecha. Hubo muchos decretos importantes esos primeros meses. Esos primeros meses como para empezar a sacar temas urticantes, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Alberto Fernández con, por ejemplo, la ley de emergencia económica, ¿no? Y otros temas? Pero lo cierto es que Mauricio Macri prescindió del llamado a sesiones extraordinarias y arrancó el año legislativo en marzo de ese año. Veremos ahora qué pasa con Alberto Fernández, ¿no? Si convoca nuevamente a sesiones extraordinarias, todo indicaría que sí, pero con esta... Bueno, con esta precaución, ¿no? De un Congreso que hoy por hoy es muy imprevisible, con mayorías demasiado volátiles, que no aseguran quórum para nadie, ni mayorías para ningún sector, ergo, entonces... quizás envíen un frondoso temario de sesiones extraordinarias. Como este año, ¿no? Que hubo 20 temas y después se ampliaron como 15 más, ¿se acuerdan? Que hubo ampliación. Y salieron muy poquitos. Y salieron muy pocos. Pero bueno, acá lo que vale es justamente, a ver, tratar de ver, y me parece que eso es un poco el desafío, ¿no? Que tiene por delante el oficialismo y la oposición. Encontrar los puntos en común, tratar de dejar las diferencias más ostensibles de lado y avanzar en aquellos proyectos que sirvan a la sociedad,
y los cuales se puedan trabajar en conjunto o bien que pueden ser negociados, ¿no? Con modificaciones eventualmente. Bueno, hemos llegado al final de este año legislativo, este año también 2021, es el último programa del análisis del 2021, así que muchas gracias Marcos Giorgetti por acompañarnos. Gracias a ustedes, un muy feliz año para todos. Gracias, Laura Serra. Un placer, nos vemos el año próximo. Que tengas unas felicísimas vacaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, ya también comienzan las vacaciones, así que felicidades para todos, para todas. Esperemos que el año próximo nos encuentre un poco mejor, con menos agobio por la pandemia y también por la situación económica, y que se cumplan los deseos, además de todos los argentinos y las argentinas, de tener una sociedad un poco más justa cada día. Nos vemos la próxima. Feliz año para todos, para todas, y también felices vacaciones para quienes comienzan su merecido receso de vacaciones en este año. Hasta la próxima.